Imagínese estar solo en el desierto, rodeado de un silencio tan absoluto que cada latido de su corazón resuena como un trueno. El calor del día se mezcla con el peso de una misión que aún no comprendes. Moisés, un hombre que huyó de su pasado, ahora camina entre las arenas de lo desconocido, sin saber que está a punto de escuchar las palabras más enigmáticas, poderosas y transformadoras jamás pronunciadas por la voz divina. No fue en una sinagoga, no fue antes de los reyes. Estaba en medio de la nada, en el monte Horeb, entre rocas y polvo, donde lo eterno decide romper el velo de lo ordinario y revelar uno de los mayores secretos del universo. Una zarza comienza a arder sin consumirse, algo imposible. Moisés se acerca, y entonces, una voz. No es una voz cualquiera, sino una que traspasa el alma, la voz de Dios mismo. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Pero es lo que viene después lo que lo cambia todo. Cuando Moisés pregunta, ¿quién eres?, Dios no responde con un nombre común. Él no dice, yo soy el Creador, yo soy el Todopoderoso, ni ningún otro título glorioso. Él dice, yo soy el que soy. 3 palabras que han resonado durante milenios, 3 palabras que desafían la lógica, que destrozan el tiempo, que revelan más que un nombre, revelan una naturaleza eterna. ¿Qué quiso decir Dios con esto? ¿Qué misterio hay en este yo soy? ¿Cuál es el verdadero significado que muchos aún no se han dado cuenta? Prepárate para sumergirte en una revelación que va mucho más allá de un nombre. Porque esta respuesta no fue solo para Moisés, fue para mí, para ti y para toda la humanidad. El nombre de una persona conlleva identidad, historia, origen. Cuando decimos quiénes somos, ofrecemos al mundo una definición, un punto de partida. Pero cuando Moisés, confundido y temeroso, cuestiona la identidad de Dios en medio del desierto, no se le da una definición común. Escucha algo que trasciende el tiempo, la lógica e incluso la comprensión humana. Yo soy el que soy. Una afirmación que parece simple, pero que conlleva un abismo de misterio y poder, porque esto no es solo una frase, es la esencia de Dios mismo revelándose de una manera cruda, absoluta y eterna. En ese momento, a Moisés no solo se le da un nombre para decirle a los hebreos, recibe una verdad que atraviesa el tiempo y nos llega hoy, como una llama que nunca se apaga. ¿Pero realmente entendemos lo que Dios quiso decir? ¿O nos hemos acostumbrado a escuchar yo soy como un título místico sin explorar sus implicaciones más profundas? Podría haber allí un código oculto, una revelación que cambie todo acerca de cómo vemos a Dios e incluso cómo nos vemos a nosotros mismos. Este video es más que una explicación, es una invitación, un llamado a abrir los ojos a algo que siempre ha estado ante nosotros, pero que solo pocos han visto realmente. Exploremos, parte por parte, el momento en que el Creador del universo reveló su esencia más pura a un hombre sencillo, perdido en el desierto. Y en el proceso puedes descubrir que esa misma voz todavía resuena, susurrando en lo profundo de tu alma, diciendo, yo soy y estoy aquí. Moisés caminó como quien huye de un pasado que insiste en gritar, príncipe de Egipto. Eso quedó atrás. Ahora él era solo un pastor, perdido entre montañas y recuerdos, tratando de borrar las marcas de un error que le costó su puesto, su hogar y casi su vida. Pero lo que no sabía es que los planes de Dios tienden a florecer precisamente en el desierto. Ese día nada parecía especial. El cielo, el viento, las rocas, todo era igual que los demás, hasta que vio algo extraño. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. El fuego ardió, sí, pero las hojas quedaron intactas. Fue un fuego que no destruyó, un fuego que llamó
Y Moisés, curioso, se acerca y ahí comienza todo. Sin aviso, sin música, sin ceremonia. Una voz atraviesa el silencio del universo. Moisés, Moisés, se detiene, enorme, y escucha. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Por qué quitarte las sandalias? Porque no existe un lugar común cuando el Eterno se manifiesta. Dios estaba allí. ¿Pero quién era Él? Moisés, confundido, pregunta, ¿quiénes sois vosotros? Cuando llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me envió, y me pregunten, ¿cómo os llamáis? ¿Qué les diré? La respuesta no viene como un título, ni como un CV divino. No es el Creador, el Protector, el Todopoderoso. Dios simplemente dice, yo soy el que soy, y añade, esto es lo que diréis a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. En ese momento se abre una nueva realidad. Yo soy no es solo una frase, es una ruptura. Con el tiempo, es la declaración de un Dios que no tiene principio ni fin, que no depende de nada ni de nadie para ser. El simplemente y. Aunque Moisés tiembla ante lo inexplicable, puede que no se dé cuenta, pero esa respuesta no es solo para el pueblo hebreo. Es para todo ser humano que alguna vez se haya preguntado, ¿quién es realmente Dios? ¿Cómo puedo acercarme más a Él? ¿Está Él escuchando? El yo soy responde a todo esto y más. Y lo que viene a continuación revela capas aún más profundas de ese nombre, que no es un nombre, sino una existencia pura, continua y eterna. El encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb no es solo una experiencia reveladora, es un hito de transformación espiritual. Cuando Dios se presenta a Moisés, no lo hace de manera ordinaria. Él no se presenta simplemente como una figura distante o un ser de poder incomprensible, sino como yo soy. Esta sencilla frase tiene una inmensa profundidad y un poder abrumador. Lo que Dios está diciendo no se trata solo de su identidad, sino de su existencia absoluta, más allá del tiempo y el espacio. Es un concepto que Moisés, de pie ante la zarza ardiente, apenas puede entender. Al decir yo soy, Dios no solo revela quién es, sino que también redefine lo que significa existir. No está definido por nada externo. Él simplemente lo es. Este verbo activo saca a la luz la idea de una presencia eterna, sin principio ni fin, trascendente e inmutable. Imagine el impacto de esta revelación a Moisés. Se enfrentaba a algo que era imposible de entender del todo, algo más allá de cualquier referencia humana. Dios no solo dice que existe, sino que es el centro de la realidad, la causa de todo, lo que es y será. Moisés, en el contexto de su vida como fugitivo, un hombre con dudas sobre sí mismo y su misión, recibe ahora una identidad que va más allá de lo que jamás imaginó. Dios, al revelarse de esta manera, no solo muestra el poder de su presencia, sino que también le proporciona a Moisés una clave para comprender el papel que debía desempeñar. Al afirmar yo soy, Dios estaba revelando que Él es la fuente de todo y que Moisés, al conectarse con Él, se estaría conectando con la esencia misma del ser. Esta revelación del yo soy tiene poderosas implicaciones que continúan hasta el día de hoy. Cuando Dios se presenta de esta manera, no solo se revela como una autoridad distante, sino como la única fuente de verdadera identidad. Y es por eso que Jesús luego usa el mismo verbo para describirse a sí mismo. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, confirmando que Él es la continuación de la promesa hecha en el monte Horeb. Esta continuidad saca a la luz una verdad fundamental.
Nuestra identidad está profundamente ligada a la identidad de Dios. Cuando entendemos quién es Él, comenzamos a comprender quiénes somos. Dios no es solo el creador del universo, es la clave para comprender nuestro propio propósito y existencia. Y aquí es donde el misterio se intensifica. Al afirmar yo soy, Dios también está diciendo que nosotros, al reconocerlo, comenzamos a reflejar su imagen y semejanza. Esta identidad divina es la base sobre la cual nuestras vidas cobran significado. No estamos definidos por las circunstancias que enfrentamos, sino por el yo soy que nos llama a la vida eterna. Lo que parece una simple declaración de identidad, en realidad se convierte en una revelación transformadora, tanto para Moisés como para nosotros. Al escuchar estas palabras, Moisés se encuentra en un profundo conflicto interno. Como hombre común y corriente, con todos sus defectos, imperfecciones y miedos, comienza a comprender que no está ante un simple encuentro con ninguna divinidad, sino con el mismo creador del universo. La revelación del yo soy transforma el concepto de Dios de una idea abstracta a una presencia real, palpable y activa. Dios no es algo lejano o inaccesible. Él es lo que siempre fue y siempre será. Esto lo cambia todo. El propio Moisés, que dudaba de su capacidad para cumplir la misión que le había sido encomendada, está ahora llamado a llevar este mensaje al pueblo de Israel. Pero el mensaje no se trata solo de quién es Dios, sino de lo que Él puede hacer a través de Moisés. El yo soy lleva consigo la verdad fundamental de que la naturaleza de Dios trasciende la comprensión humana. Pero esta trascendencia no la hace inaccesible. Al contrario, Dios desea una relación personal con quienes lo buscan. Al afirmar yo soy, Él revela a un Dios que está en todo momento, en control de toda la creación, pero que también se preocupa profundamente por las acciones y decisiones de cada ser humano. Esto hace que Moisés comprenda que no está solo. Él es solo un instrumento, un vaso en manos de un Dios eterno e inmutable. La misión de Moisés, por tanto, no es una misión cualquiera, sino una misión que lleva consigo la autoridad del Creador mismo. Por mucho que Moisés todavía tenga dudas, lo que Dios está diciendo es claro. Yo soy la fuente de todo, y a través de ti, mi poder se manifestará al pueblo. Esta declaración marca el punto de inflexión en la historia de Moisés. El hombre que huyó de una vida de culpa y arrepentimiento ahora se encuentra enfrentando un llamado divino que ya no puede ignorar. Yo soy no es solo una revelación de identidad, es un llamado a la acción. Es la garantía de que el poder divino estará con él, independientemente de sus inseguridades y miedos. Moisés puede incluso cuestionar sus propias capacidades, pero la presencia de Dios a su lado le fortalece de manera sobrenatural. Y así, Dios no solo revela quién es Él, sino que también revela el papel de Moisés en el plan divino. Es un elegido, pero no por su fuerza ni por su sabiduría, sino por la fuerza de Dios que ahora habita en él. La fuerza de la identidad divina se refleja en el carácter de quienes se entregan a la voluntad de Dios. Moisés comienza entonces a comprender que la misión que le ha sido confiada no depende de su propia capacidad, sino del yo soy que lo sostiene y lo guía. Esta revelación cambia la perspectiva de Moisés y la de cualquiera que esté dispuesto a comprender la verdad de quién es Dios realmente. A medida que Moisés comienza a asimilar la enormidad de esta revelación, se da cuenta de que la misión que está a punto de abrazar no es solo una cuestión de llevar un mensaje, sino de vivir una experiencia divina y transformadora. La revelación de Dios como yo soy
es de hecho una invitación a un camino de fe y entrega. Dios no solo revela su nombre, sino que también se posiciona como la fuente absoluta de autoridad y poder. Esto implica que, al llevar este mensaje al pueblo, Moisés no solo estará representando la voluntad de un ser superior, sino de un poder que trasciende todas las barreras humanas y naturales. En ese momento, Moisés comienza a comprender que no está solo. No importa lo insignificante que se sienta ante la monumental tarea que está a punto de emprender. El yo soy que Dios reveló es la garantía de que Él estará presente en cada paso del viaje. Dios no solo envía a Moisés como líder, lo envía como agente de cambio, canal de su fuerza, que a pesar de ser invisible e inmutable, se manifestará palpablemente a través de Moisés. Yo soy es un recordatorio de que la misión de Moisés es parte de un plan mucho más amplio que se extiende mucho más allá de su comprensión. Mientras Moisés reflexiona sobre esta revelación, se enfrenta a un dilema profundamente humano. Tiene la fuerza y el coraje para seguir adelante. Cuestiona sus propias capacidades, su discurso, sus cualidades como líder. Pero Dios, en su infinita paciencia y sabiduría, comienza a revelarle a Moisés que la verdadera fuerza no reside en sus habilidades naturales, sino en el poder divino que lo acompañará. El poder del yo soy no está en Moisés mismo, sino en quien lo envió. Moisés debe aprender a confiar no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios que fluye a través de él. Este cambio de perspectiva es esencial porque Moisés no solo necesita creer en sí mismo, sino más importante aún, necesita confiar plenamente en Dios. El yo soy no es solo un título o una declaración de identidad, es una promesa de que Dios está con él en todas las circunstancias, en todas las adversidades, en todos los desafíos que se avecinan. Y lo más importante es una promesa de que Dios mismo, en toda su majestad, será la fuente de poder y dirección en cada momento crucial. El yo soy de Dios es una verdad profunda, una base sólida sobre la cual Moisés puede construir su misión. Ahora comprende que no es su propia capacidad lo que le hará triunfar, sino la fuerza divina que le sostendrá. Esta revelación, profunda y transformadora, devuelve a Moisés al centro de su fe, al lugar donde la confianza en Dios se convierte en lo único necesario para seguir adelante. Mientras Moisés continúa su conversación con Dios, comienza a sentir el peso de su responsabilidad. La misión es colosal, y él entiende que no solo está desempeñando un papel de líder del pueblo, sino siendo el vehículo a través del cual Dios manifestará su poder y su voluntad. El yo soy no es solo una respuesta a la duda de Moisés, sino una confirmación de que Dios es la fuente de todo. Dios le está diciendo a Moisés y a nosotros que Él es la esencia de todo lo que existe, que Él es el fundamento de la creación y que su presencia impregna todas las cosas, de manera invisible pero innegablemente real. Sin embargo, la revelación divina trae consigo un desafío, la entrega total a la voluntad de Dios. La confianza en Dios que ahora Moisés está llamado a tener es confianza absoluta. No se trata solo de creer que Dios existe, sino de confiar en sus promesas y en su control sobre el futuro. Moisés se encuentra ante una paradoja. Necesita actuar, pero sin depender de sus propias fuerzas. Debe ser un líder, pero el verdadero liderazgo proviene de un lugar de humildad y entrega a algo más grande que él mismo. El yo soy exige que se entregue a la voluntad divina, que permita que Dios lo guíe en cada paso. La revelación de Dios como yo soy también hace que Moisés cuestione la naturaleza del poder. Para el mundo, poder significa control, riqueza y estatus. Pero Dios, al revelarse como yo soy, redefine el concepto de poder.
No le preocupan las apariencias externas ni las estructuras de poder que el mundo valora. El poder de Dios es intrínseco, está en su misma existencia. Él es poder no porque tenga control de las circunstancias, sino porque es el origen de todo lo que es, fue y será. Y al confiar en el yo soy, Moisés comienza a comprender que el verdadero poder no viene dado por fuentes externas, sino por una conexión directa con la esencia divina. Cuando Moisés, ahora más tranquilo y más consciente de su misión, le pregunta cómo debe responder al pueblo de Israel, Dios le indica que se presente como el enviado del yo soy. Esta frase, yo soy, resuena con un peso inmenso. Esta no es una simple explicación de quién es Él, sino una afirmación de su autoridad y presencia continua a lo largo de la historia humana. La misión de Moisés no es solo una tarea a realizar, sino un movimiento espiritual profundo, donde la revelación de Dios está presente en cada acción, en cada palabra y en cada gesto. Moisés no está hablando solo de un Dios lejano, sino de un Dios que está con él en cada momento. Al mismo tiempo, Moisés comienza a comprender que la revelación del yo soy es, de hecho, una invitación a vivir de otra manera. Dios está llamando a Moisés y a la humanidad a vivir no solo con fe, sino con una fe activa que se manifiesta en acciones. El yo soy está llamando a Moisés a ir más allá de su zona de confort, a aceptar que él, un hombre común, ahora está siendo llamado a realizar hazañas extraordinarias a través de la autoridad divina. Este es el momento de la transformación. Moisés ya no es solo un hombre, sino un instrumento del yo soy, que a partir de ese momento se convertirá en el líder del pueblo elegido por Dios. A medida que Moisés recibe más instrucciones de Dios, se le hace comprender que la misión a la que ha sido llamado no será fácil. No se trata solo de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino de guiarlos hacia una nueva comprensión de quién es Dios y qué quiere para el futuro. El viaje de Moisés estará lleno de desafíos, pero estos desafíos también son oportunidades para la manifestación del poder divino. La revelación del yo soy se convierte entonces en un recordatorio constante de que no importa cuán difíciles sean los obstáculos, Dios está con él en cada paso del camino. No hay situación en la que Dios esté ausente, ninguna circunstancia que Él no pueda dominar. Sin embargo, el peso de la misión sigue siendo grande para Moisés. Él sabe que la resistencia del faraón será feroz. El pueblo de Israel, encarcelado durante generaciones, está acostumbrado a una vida de sufrimiento y conformidad. ¿Cómo puede Moisés convencer a este pueblo de creer en lo imposible? ¿Cómo puede mostrar que, incluso ante tal adversidad, Dios está con ellos? El miedo, la duda y la incertidumbre comienzan a apoderarse de Moisés. Se ha cuestionado varias veces. Ha ponderado su capacidad para afrontar semejante responsabilidad. El yo soy, sin embargo, ofrece la respuesta definitiva. La misión no depende de la fuerza de Moisés, sino de la acción de Dios a través de él. Dios promete estar con Moisés en todo momento, y esta promesa no es solo una palabra vacía. A lo largo de su viaje, Moisés verá señales y prodigios que confirman que la acción de Dios es real y poderosa. La transformación de Moisés comienza a suceder dentro de él. El que antes dudaba, ahora comienza a confiar completamente en Dios. El yo soy comienza a resonar más profundamente en su corazón y comienza a verse a sí mismo como el agente de cambio que trasciende su propia comprensión. Lo que está por suceder ya no es solo una simple liberación, sino la manifestación del plan divino para el mundo. La promesa de Dios de estar con Él, de ser el Dios que nunca falla, comienza a tener sentido.
Moisés finalmente comprende que su misión no se trata de sus capacidades personales, sino de ser un canal a través del cual Dios se revelará al mundo. El yo soy es, en definitiva, la garantía de que la victoria no llegará por la fuerza o la planificación humana, sino por la intervención directa de Dios en la historia. Y es esta certeza la que fortalece a Moisés para lo que está por venir. Dios no es solo una idea abstracta, sino una fuerza presente y activa, lista para transformar toda la realidad de un pueblo oprimido. Al comprender que Dios es el yo soy, Moisés se permite dejar de lado sus propios miedos y dudas. Comienza a percibirse a sí mismo como un instrumento de Dios. No como alguien que debería ser el héroe de la historia, sino como alguien que está siendo utilizado por Dios para cumplir una misión mayor. Con este cambio de perspectiva, Moisés, ahora más fuerte, se prepara para enfrentar al faraón. El viaje hacia la libertad para el pueblo de Israel está por comenzar, y Moisés ahora se siente más preparado para liderar. Ya no lidera basándose en sus propias capacidades, sino con la confianza de que el yo soy está con él, guiando cada uno de sus pasos. Con la decisión tomada y la certeza de que Dios está con él, Moisés se dirige a Egipto para enfrentarse al faraón. El desafío es inmenso. El primer encuentro con el rey de Egipto está marcado por una atmósfera tensa e incómoda. Moisés, ante la majestad y el poder del faraón, se encuentra en una posición vulnerable. No está allí solo para pedir, sino para exigir la liberación del pueblo de Israel. Pero, ¿cómo se puede convencer a un hombre que se considera Dios de liberar a millones de esclavos? ¿Cómo podemos enfrentarnos a un imperio que parece imbatible, cuya fuerza y dominio parecen invulnerables? Dios, sin embargo, ya le había advertido a Moisés que el viaje no sería fácil. Faraón se negaría, lo sabía, pero lo que sucedió después revelaría el verdadero poder de Dios. No sería la fuerza humana ni las estrategias políticas las que romperían el gobierno de Faraón, sino el poder sobrenatural de Dios. La primera reacción del Faraón es el desdén. Se ríe de la propuesta de Moisés, ignorando las palabras de liberación, pensando que nada puede desafiar su autoridad. Se considera imbatible. El yo soy aún está lejos de la comprensión de vuestro corazón. Pero lo que Faraón no sabe es que la verdad del yo soy comienza a manifestarse en formas que nunca imaginó. Moisés, guiado por la dirección divina, comienza a realizar señales y prodigios ante el faraón, señales que confirman que el poder de Dios no puede ser ignorado. El agua se convierte en sangre, las ranas invaden Egipto, los piojos y las moscas se apoderan de la tierra. Pero incluso ante estas poderosas señales, el faraón se endurece, insiste en no ceder, pensando que puede resistir la voluntad divina. Dios sabía que la resistencia de Faraón sería difícil, pero también sabía que con cada obstáculo su gloria sería revelada una vez más. El yo soy no es solo un nombre, es una presencia, una fuerza activa en la vida de Moisés y en la vida del pueblo de Israel. A medida que las plagas continúan intensificándose, la tensión crece y el faraón comienza a sentir el peso de la ira divina. Su resistencia, sin embargo, no es inmediata. Todavía se niega a dejar que la gente se vaya, a pesar de ver con sus propios ojos el poder sobrenatural en acción. El sufrimiento de Egipto no hace más que aumentar. En este punto, la duda aún persiste en el corazón de Moisés. Él sabe que el poder de Dios es absoluto, pero ¿realmente se inclinará Faraón ante él? Se pregunta si el sufrimiento del pueblo de Israel continuará, si se cumplirá la promesa de liberación. El miedo comienza a surgir nuevamente en tu
corazón. Y es precisamente aquí donde el yo soy entra en juego de una manera aún más impresionante. Dios, una vez más, le muestra a Moisés que él tiene el control. Incluso si Faraón se niega a reconocerlo, Dios no necesita la aceptación humana para actuar. El poder divino es soberano e irrefutable. Y así, las últimas plagas, más devastadoras que las anteriores, son liberadas sobre Egipto. Llega la noche de Pascua, la noche de la gran liberación, y el pueblo de Israel, por primera vez en siglos, siente el alivio de la promesa cumplida. La muerte del primogénito egipcio será el último golpe que obligará al faraón a ceder. Cuando Faraón finalmente se rinde y permite que el pueblo de Israel se vaya, no solo libera la esclavitud física, sino que también se encuentra frente a la fuerza que nunca pudo controlar. El Dios de Moisés, el Yo Soy. Esta revelación será la clave para la liberación del pueblo de Israel, y el viaje hacia la tierra prometida comienza con la certeza de que Dios siempre ha estado con ellos. Con el pueblo de Israel finalmente liberado de Egipto, comienza el viaje por el desierto, pero lo que parecía ser el final de un viaje de sufrimiento y esclavitud, pronto revela nuevos desafíos, aún más intensos. Moisés, guiado por el Yo Soy, tiene ahora la responsabilidad de conducir a millones de personas hacia la tierra prometida, un territorio desconocido, árido e incierto. El desierto se convierte no solo en un escenario físico, sino también en un campo de pruebas espiritual. En los primeros días, el pueblo experimenta el alivio de la libertad, pero pronto comienza a afrontar la dura realidad de su nueva condición. El desierto, con su inmensidad y aridez, comienza a minar las fuerzas de quienes estaban acostumbrados a la esclavitud, pero que ahora se encuentran sin suficiente comida y agua. La ansiedad y el miedo comienzan a apoderarse de muchos. El Yo Soy, que hasta entonces los había liberado, ahora está en entredicho. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto?, muchos murmuran. Comenzaron a dudar de que Dios realmente los hubiera liberado. Extrañan los alimentos que comían en Egipto, las cebollas y el ajo. La desesperación se apodera de él y una atmósfera de incredulidad comienza a extenderse entre la gente. ¿Sabía Moisés lo que estaba haciendo? ¿Tenía Dios realmente un plan para ellos? Ahora estaban sin rumbo, sin recursos, y las promesas de Dios parecían lejanas. Fue en este momento de crisis que Dios, una vez más, se reveló a su pueblo de manera extraordinaria. Envía maná del cielo para alimentar al pueblo, un alimento invisible que caía como rocío cada mañana, proporcionando sustento a millones de personas en medio del desierto. Y eso no es todo. Yo Soy también garantiza que nunca habrá escasez de agua. En un entorno desolado, ordena a Moisés que rompa una roca, y de ella brota abundante agua, suficiente para saciar la sed de todos. Pero la gente, que había experimentado milagros tan poderosos, todavía se encuentra poniendo a prueba la paciencia divina. Los murmullos continúan. Comienzan a cuestionar el liderazgo de Moisés, queriendo incluso regresar a Egipto, donde, a pesar de la esclavitud, al menos tenían garantizado el alimento. Este contraste entre salvación e incredulidad humana está marcado por la frustración de Moisés, quien, a pesar de ser el líder elegido por Dios, comienza a sentir el peso de la responsabilidad y la crítica. ¿Cuánto tiempo tendré que aguantar a esta gente?, se pregunta Moisés, exhausto y angustiado. Ve que la incredulidad se apodera de él y su confianza en las promesas de Dios, por un momento, se tambalea. Aunque sabe que el Yo Soy está con él, Moisés siente que el peso de la misión supera sus fuerzas. El desierto no es solo una tierra físicamente árida, sino también una prueba de fe. Sin embargo,
Es precisamente en este punto que la verdad del yo soy se vuelve aún más clara. Dios se presenta como fuente inagotable de fortaleza, paciencia y provisión. Cuando Moisés, en un momento de desesperación, clama a Dios, Él responde directa y poderosamente, guiándolo a una nueva comprensión de su soberanía. El desierto no es un castigo, sino una escuela de fe. La dependencia de Dios es la clave para la supervivencia. Y la provisión divina es algo que nunca falla, incluso cuando los ojos humanos solo ven el desierto. El yo soy no está solo en el poder de liberar, sino también en la fidelidad para sostener, incluso en las situaciones más difíciles. Él es el Dios que siempre acude en ayuda de su pueblo, que nunca abandona a los suyos. Y mientras el pueblo de Israel continúa su viaje por el desierto, el yo soy demuestra su presencia de maneras sutiles pero poderosas. Una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiarlos en cada paso. El desierto se convierte entonces en el lugar donde Israel comienza a aprender a confiar plenamente en Dios. E incluso en medio de las dificultades, la gente comienza a darse cuenta de que yo soy es más que un nombre, es una experiencia diaria de cuidado y provisión. No estaban solos. Con el paso de los años, el desierto dejó de ser solo un camino entre Egipto y la tierra prometida. Se convirtió en el escenario de una profunda transformación interior. Allí, en medio del silencio ardiente y de las constantes dificultades, el pueblo empezó a comprender la verdadera dimensión del nombre Yo Soy, no como un eco lejano del Sinaí, sino como una presencia constante que los envolvió, los desafió y los sostuvo. Con cada nueva prueba surgía un nuevo milagro. Para cada pregunta, una respuesta. Pero no todos pudieron verlo. Algunos continuaron, murmurando, como si el pasado de Egipto todavía ofreciera más seguridad que el futuro prometido. Era como si la libertad tuviera un peso insoportable para quienes no estaban dispuestos a confiar. La fe en ese momento ya no era una opción, era una necesidad vital para la supervivencia. En este contexto, un nuevo episodio refuerza la identidad divina de Yo Soy. Moisés sube la montaña una vez más, solo. La gente espera abajo, inquieta, y entonces sucede algo grandioso. Dios se revela con tal gloria que el rostro de Moisés brilla cuando desciende. Lleva no solo las tablas de la ley, sino también la evidencia viviente de que estuvo en la presencia del Eterno. La gente no puede mirarlos a los ojos. Hay algo sobrehumano en esa mirada, un brillo que no es de este mundo. Este momento marca un punto de inflexión narrativo. El Yo Soy no es solo Dios hablando, Él es el Dios que transforma. El rostro de Moisés, ahora resplandeciente, es un símbolo de lo que le sucede a todo aquel que decide acercarse verdaderamente a Él. El desierto revela así su verdadero propósito, no solo llevar a la gente de un punto a otro, sino formar una nueva identidad, una nación que lleva la luz del Yo Soy entre las naciones. Sin embargo, el contraste entre la luz y la oscuridad continúa. Incluso ante la gloria de Dios, el pueblo está perdido una vez más. Mientras Moisés está en la montaña, construyen un becerro de oro, un ídolo, una traición. La ironía es brutal. Mientras Dios sella su pacto con Moisés en lo alto, el pueblo lo rompe abajo. Se despierta la furia divina. Moisés, en un acto de indignación y dolor, rompe las tablas de la ley ante el pueblo. El juicio es inmediato. Miles de personas mueren ese día. Lo que parecía ser el colmo de la comunión se convierte en el fondo del pozo de la rebelión. Y aún así, el Yo Soy no los abandona.
Aquí se revela uno de los aspectos más misteriosos e impactantes de su nombre. Él es aquel que es incluso cuando los seres humanos dejan de ser fieles. Su pacto es firme, no por mérito humano, sino por su naturaleza inmutable. El yo soy es constancia, incluso cuando todo a nuestro alrededor es inestable. Este momento doloroso prepara al pueblo para un tiempo nuevo, un tiempo de reconstrucción. Dios ordena a Moisés que suba de nuevo, preparar nuevos tableros, que continúe. El ciclo comienza de nuevo, pero ahora con una comprensión más profunda. No basta con escuchar la voz del yo soy, debes obedecer. Hay que confiar, incluso cuando el camino no parece tener sentido. La revelación no estuvo solo en las palabras, sino en el proceso. Dios no se reveló como yo seré, ni como yo fui, sino como yo soy. Regalo, constante, activo. Él está en el ahora. Es en el momento en que dudas, en el momento en que caes, en el suspiro de tu oración más desesperada. El yo soy estuvo con Moisés en la montaña, con el pueblo en el desierto, y sigue estando presente con quienes lo invocan en espíritu y en verdad. Después del caos del becerro de oro y el juicio que cayó sobre el pueblo, la historia entra en un territorio más sensible y profundo. La herida aún abierta necesitaba curación. Y una vez más, fue Moisés quien subió al monte, no para confrontar, sino para interceder. Con tablas en mano, caminó hacia el mismo Dios que había visto en gloria, pero que ahora cargaba con el peso de un pueblo que había fracasado. El yo soy lo esperaba y el silencio entre ellos era tan denso como la niebla que cubría el Sinaí. Allí, en la cumbre, Dios hace algo extraordinario. Él declara su nombre en voz alta: Señor, Señor Dios, compasivo, misericordioso, paciente y grande en misericordia y fidelidad. Esta autodefinición amplía lo que antes era una declaración existencial. El yo soy ahora se revela como aquel cuya esencia es la gracia, el perdón y la justicia. No era solo un nombre, era un personaje, una identidad divina expresada en acción continua. Moisés, rostro en tierra, clama misericordia. Y Dios responde no solo con palabras, sino con renovación. Se reescriben las tablas, se restablece el pacto y el pueblo tiene una oportunidad más. Y aquí, en este acto, vemos una de las capas más conmovedoras del yo soy. Él es el Dios de las segundas oportunidades, el que ve la caída, pero aún así ofrece un nuevo comienzo. Al descender con las nuevas tablas, Moisés encuentra un pueblo marcado, herido, pero ahora más atento. Ya han visto el precio de la desobediencia, ya han sentido el vacío de confiar en los ídolos. La gloria en el rostro de Moisés permanece, pero ya no es un susto, es un recordatorio. Un signo constante de que Dios está con ellos, incluso cuando el camino es difícil. Los días en el desierto continúan, y cada paso, cada desafío, cada batalla adquiere un nuevo significado, porque ahora no solo caminan, están siendo moldeados. El yo soy está con ellos en cada movimiento de la columna de fuego y de nube. Está en el maná que cae del cielo, en el agua que brota de la roca, en las leyes que enseñan a vivir en santidad. No es solo una religión, es una relación continua con aquel que es. Y la historia, a pesar de los tropiezos, apunta a algo mucho más grande, porque este nombre, yo soy, volverá a resonar de una manera aún más impactante muchos siglos después. No en el desierto, sino frente a un pueblo igualmente perdido. Un hombre sencillo de Nazaret pronunciará las mismas palabras que escuchó Moisés en la montaña. Y cuando él diga: antes que Abraham existiera, yo soy, el tiempo y la eternidad chocarán. El Dios del monte Horeb estará una vez más ante la humanidad, solo que ahora en carne.
Este momento será el clímax de la revelación del Yo Soy. Pero hasta entonces, cada escena del Éxodo, cada desgarro en el desierto, cada restauración y cada caída apunta a ese encuentro final. El Dios que se reveló a Moisés continúa revelándose y su nombre nunca pierde su poder. Pasaron los siglos. El pueblo de Israel, marcado por la promesa, vivía ahora bajo el dominio romano. Esperaban un libertador, alguien que reabriera los cielos como Moisés en Horeb. Pero en lugar de truenos y fuego, apareció un carpintero galileo. Habló con autoridad, curó con compasión y caminó entre los rechazados como si lo sagrado tuviera los pies descalzos. Y luego, en un momento que hizo temblar el tiempo, dice: antes que Abraham existiera, yo soy. No yo fui ni seré, sino soy. El mismo nombre que silenció a Moisés, la misma presencia que prendió fuego a la zarza. Ese hombre sencillo estaba diciendo que él mismo era el Dios del Éxodo. Y no solo decir, lo estaba demostrando. Los líderes religiosos se estremecieron. Esto fue más que una declaración, fue una afrenta. Era como si la eternidad hubiera invadido el ahora. Lo que era inalcanzable en el monte Sinaí, ahora caminaba entre los hombres, tocaba a los leprosos, perdonaba los pecados y lloraba con los que sufrían. El Yo Soy había dejado el cerro para vivir entre nosotros, y cuando lo arrestaron no fue a la fuerza. Cuando le preguntaron, él respondió con silencio, el mismo silencio que envolvió la cumbre del Horeb. Pero el momento más profundo llegó cuando, en el huerto, le preguntaron quién era, y él volvió a responder: soy. Con esas dos palabras, los soldados cayeron al suelo, no por la fuerza física, sino por el peso de la eternidad hablando en el presente. Y luego vino la cruz. Sí, el que dijo, yo soy, fue predicado como un criminal. Pero allí, en ese árbol, estaba el misterio más profundo de todos. El Yo Soy se hizo hombre para convertirse en sacrificio. La zarza que ardía sin consumirse ahora ardía de dolor por la redención del mundo. Pero, ¿y si esta revelación no es solo histórica? ¿Y si ese nombre que resonó desde el monte Horeb y sacudió los cimientos de Jerusalén todavía te habla ahora? Porque lo que muchos no se dan cuenta es que el Yo Soy no es solo un nombre, es una puerta. Sí, una puerta invisible entre el cielo y la tierra, que se abre solo para aquellos que comprenden el peso de esta afirmación. Cuando Moisés lo escuchó, cayó de rodillas. Cuando los soldados lo oyeron, cayeron al suelo. Cuando los apóstoles entendieron, dieron su vida por este nombre. Pero, ¿y tú? ¿Cuántas veces has orado y has sentido que tus palabras tocaban el techo? ¿Cuántas veces has buscado a Dios y no has estado seguro si realmente Él estaba allí? Quizás sea porque has estado hablando con la idea de un Dios, pero no con el Yo Soy. Hay un secreto escondido en la forma en que hablamos con Dios. Jesús no solo reveló el nombre, mostró la manera de acceder a Él. Y lo más impresionante es que esta clave a menudo está encerrada en hábitos de oración que heredamos, pero que nunca cuestionamos. Existe una forma incorrecta de dirigirte al Creador, y está más cerca de tu rutina de lo que imaginas. Ahora, imagina si todo este tiempo estuvieras tratando de conectarte con lo divino de manera incorrecta. Imagínate si estuvieras llamando, pero no de la forma en que Él enseñó. Prepárese, porque en los próximos minutos descubrirás lo que Jesús reveló, clara, directa y sorprendentemente, sobre cómo debemos hablar con Dios. No es misticismo ni tradición, es revelación, y podría ser la respuesta a años de silencio en tu relación con el cielo. Recuerde cuando Moisés, confundido y vacilante, preguntó, ¿quién debería decir que me envió?
Y la respuesta fue tan simple como profunda: yo soy el que soy. En ese momento no se reveló solo un nombre, sino que se liberó una identidad eterna. Y hoy esa misma voz resuena, no desde una zarza ardiente, sino dentro de corazones que desean más que religión, desean una relación. Jesús, cuando dijo: antes que Abraham naciera, yo soy, no solo estaba afirmando su divinidad, estaba reabriendo la puerta de Oreb para todos nosotros. Él nos ha dado permiso para llamar a Dios Padre, para venir con valentía a la presencia de aquel que es. Y sin embargo, muchos continúan orando de forma mecánica y repetitiva, como quien habla con una pared. Perdemos el miedo y nos olvidamos del poder. Pero ahora ya lo sabes. Descubriste que hablar con Dios no se trata de fórmulas, sino de reconocimiento. Esa autoridad no está en cómo comenzamos una oración, sino en a quién reconocemos cuando abrimos los labios, y que el yo soy no requiere títulos ni halagos, solo un corazón que lo reconozca tal como es, eterno, presente, suficiente. No permitas que esta revelación se pierda con el final de este vídeo. Aplicar. Habla con Dios como quien entiende que está frente al yo soy mismo. No solo ores, responde. Porque cuando Él se presenta, espera una reacción. Y si esto te impactó, compártelo. Alguien a tu alrededor está orando en la oscuridad, esperando respuestas del silencio. Sé la luz que enciende la comprensión. Y si quieres continuar en este viaje de revelaciones que van más allá de lo obvio, haz clic ahora en el siguiente video, porque lo que viene a continuación transformará aún más tu forma de ver a Dios.